Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de nuestra porción semanal de la bendita Torá, que lleva por nombre hebreo Aharei Mot, que significa después de la muerte. El día de hoy leemos en Levítico capítulo 16, los versos 25 al 34. En nuestra porción se nos habla mucho acerca de lo que se conoce en hebreo como Yom HaKippurim o Yom Kippur, en español, el Día del Perdón. Y nos preguntamos por qué es necesario un Día del Perdón. Sabemos que la humanidad celebra muchos días especiales. Existe el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Familia, el Día de la Mujer, etc. En la Torá también, por supuesto, existen días muy especiales. Pero, ¿por qué o para qué un día del perdón? En ese día del Yom Kippur, la Torá nos enseña que el Eterno otorgaba el perdón al pueblo de Israel, un perdón nacional, pero un perdón de los pecados cometidos en ignorancia. De tal modo, entonces, que el razonamiento es el siguiente. Yom Kippur es un día de juicio, es un día de presentarse delante de la corte celestial. De manera que si el Eterno juzga los pecados cometidos en ignorancia, los pecados no intencionales, eso quiere decir entonces que aquellos pecados cometidos totalmente con conocimiento de causa, por supuesto que son juzgados y con mayor dureza por parte del Eterno. De tal modo entonces que debemos de prepararnos para eso. Cuando se acerca el día del Yom Kippur, el día del perdón, existe un periodo conocido como Teshuvah. Es un periodo de 40 días donde el pueblo de Israel se prepara para el día del juicio, se prepara para el Yom Kippur. Ese periodo sirve para que el pueblo de Israel pueda reconocer aquellos pecados que cometieron en ignorancia, puedan darse cuenta qué pecados son y puedan ponerse a cuentas delante del Eterno antes de que llegue el día del perdón. De tal modo que ese periodo entonces es muy importante, es un periodo de preparación, y lo que el Eterno hace es mostrarle al pueblo cuáles son esos pecados que cometieron y puedan llevar a cabo el proceso del arrepentimiento antes de llegar a ese día. Cuando Su Majestad Yeshua fue crucificado, las Escrituras nos dicen que Pedro confrontó al pueblo y los acusó de haber asesinado al Señor de la Gloria. Ellos no sabían quién realmente era Yeshua. Cuando ellos aceptan la culpa, Pedro les dice que lo hicieron en ignorancia. Sin embargo, él los acusó. Y cuando ellos reconocieron, Pedro les indicó que tenían que recorrer el camino del arrepentimiento, aunque lo habían hecho en ignorancia. ¿Qué era lo que ignoraban? Ignoraban que Yeshua era el Mesías de Israel. Habían cometido un terrible error al llevar a la cruz al Mesías de Israel. Lo hicieron en ignorancia, ciertamente, pero aún así eran culpables y debían arrepentirse. El día del perdón, entonces, nos recuerda a todos que somos culpables delante del Eterno por pecados cometidos en ignorancia, que somos culpables por pecados cometidos también por transgresión, que somos culpables por pecados cometidos por omisión incluso, y que debemos de resarcir, que debemos de arrepentirnos de todos esos pecados y que debemos de corregir todos nuestros errores. Mucha gente piensa que Yeshua murió precisamente para perdonar todos los pecados y que ya no es necesario hacer nada. Pero aún el mismo Yeshua
en sus enseñanzas dijo que debemos de ponernos de acuerdo con nuestro adversario y que debemos de arreglar todas las cosas, todos nuestros errores, porque de no hacerlo tendremos que pagar. Yeshua dijo, caerás en la cárcel o estarás en la cárcel y no saldrás de ahí hasta que pagues hasta la última moneda. De tal modo que aún Yeshua enseñó la importancia de arreglar todos nuestros asuntos y reparar todos nuestros errores, todos nuestros pecados, aun aquellos cometidos en ignorancia. Shalom, shalom y bendiciones.